Quiero que imagines dos personas caminando por el mismo camino. La primera grita que ya no soporta lo que vive, amenaza con irse, discute, exige que la entiendan. La segunda no dice una palabra. Un día recoge lo que le pertenece, da las gracias por lo aprendido y sigue caminando sin mirar atrás. Años después, la primera sigue explicando por qué nunca pudo irse. La segunda ya construyó una vida nueva. La diferencia nunca estuvo en la fuerza física, sino en el dominio de sí mismo, porque quien necesita hacer ruido todavía busca aprobación. Quien encuentra su verdadero valor simplemente avanza. Hay algo que aprendí observando a personas de diferentes culturas, diferentes edades y diferentes historias. No es la inteligencia lo que más determina el rumbo de una vida. Tampoco es el talento. Muchas veces es la capacidad de dejar de justificar aquello que ya dejó de hacerte crecer. Ahí comienza una transformación que casi nadie ve, pero que cambia absolutamente todo. Durante muchos años escuché personas decir: voy a aguantar un poco más, seguro las cosas cambian. Y mientras pronunciaban esas palabras, su mirada decía otra cosa. Se notaba el cansancio. Se notaba que ya no estaban luchando por un sueño, estaban luchando por no aceptar una realidad. Hay una diferencia enorme entre perseverar y aferrarse. La perseverancia tiene dirección, el apego solo tiene miedo. Recuerdo una conversación con una persona que llevaba más de 10 años en un trabajo que detestaba. Todos los días repetía la misma frase: es que ya invertí demasiado tiempo aquí. Le pregunté algo muy sencillo: si hoy te ofrecieran empezar de nuevo con la experiencia que ya tienes, ¿elegirías este mismo lugar? Se quedó en silencio. Ese silencio respondió mucho más que cualquier argumento. No quería estar ahí. Lo único que lo mantenía era la necesidad de justificar el tiempo que ya había pasado. La vida nos enseña algo muy curioso. Cuando una planta deja de crecer en una maceta demasiado pequeña, no necesita más agua, necesita más espacio. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. Seguimos echando más esfuerzo, más paciencia, más sacrificio, esperando que el lugar cambie, cuando el problema nunca fue la cantidad de esfuerzo. El problema era que ya no había espacio para crecer. Muchas veces cuando viajé y conocí personas con historias completamente distintas, descubrí un patrón que se repetía. No eran las circunstancias las que las mantenían atrapadas, era la historia que se contaban sobre esas circunstancias. Decían: debo quedarme porque sería una traición irme. Debo soportar porque eso demuestra carácter. Pero el carácter no consiste en permanecer donde tu dignidad desaparece. El carácter consiste en tener principios suficientes para saber cuándo una etapa terminó. Existe una idea equivocada que confunde sacrificio con sabiduría. Sacrificarse por un propósito tiene sentido. Sacrificarse por costumbre solo produce desgaste. No todo lo difícil vale la pena. Hay batallas que te hacen más fuerte y hay batallas que simplemente te consumen. La verdadera inteligencia consiste en distinguir unas de otras. Piensa en un atleta. Ningún entrenador responsable le diría que siga entrenando con un hueso roto para demostrar compromiso. Lo primero sería detenerse, sanar y luego volver más fuerte. Sin embargo, en la vida emocional hacemos exactamente lo contrario. Seguimos corriendo con heridas abiertas y llamamos fortaleza a nuestra incapacidad para detenernos. También aprendí algo observando la naturaleza. Los árboles no conservan todas sus hojas por orgullo. Cuando llega el momento, las dejan caer sin discutir con las estaciones. No consideran que perder hojas sea fracasar. Entienden que soltar es parte del proceso para volver a florecer. Solo el ser humano insiste en cargar aquello que ya cumplió su ciclo. Por eso quiero que hoy te hagas una pregunta incómoda. ¿Qué parte de tu vida estás defendiendo únicamente porque te da miedo reconocer que ya no te hace crecer? Tal vez no necesites más consejos. Tal vez solo necesites dejar de fabricar explicaciones para sostener una decisión que tu conciencia ya tomó hace mucho tiempo. La libertad no comienza cuando cambian las circunstancias. Comienza cuando dejas de justificar aquello que ya sabes que debes soltar. Hay una palabra que admiro profundamente:
resistencia. Pero también hay una palabra que muchas personas confunden con ella: permanencia. Parecen iguales, pero pueden llevarte a destinos completamente opuestos. Resistir no significa quedarse. Resistir significa mantener tus principios cuando todo alrededor intenta hacerte renunciar a ellos. Permanecer, en cambio, muchas veces es simplemente no moverse, incluso cuando ya sabes que ese lugar dejó de tener sentido para tu vida. Durante años tuve la oportunidad de convivir con personas que enfrentaron circunstancias extremadamente difíciles. Observé algo que me marcó para siempre. Las personas más fuertes no eran las que soportaban cualquier situación. Eran las que sabían distinguir entre una dificultad que las estaba formando y una situación que simplemente las estaba destruyendo. Esa diferencia cambia una vida entera. Recuerdo a un hombre que trabajaba desde antes del amanecer hasta la noche. Muchos lo admiraban porque nunca faltaba, nunca se quejaba y siempre decía que resistía por su familia. Un día conversamos y le pregunté cuándo había sido la última vez que aprendió algo nuevo, cuándo había sentido entusiasmo por lo que hacía o cuándo había dedicado tiempo a construir una oportunidad diferente. Bajó la mirada. Se dio cuenta de que llevaba años sobreviviendo, pero ya no estaba creciendo. Había confundido la capacidad de soportar con la obligación de quedarse. La disciplina nunca fue creada para mantenerte atrapado. La disciplina existe para acercarte a un propósito. Si el camino por el que avanzas ya no conduce a ese propósito, seguir caminando no demuestra carácter. Solo demuestra que tienes miedo de cambiar de dirección. Mira a un agricultor. Él sabe que no puede quedarse para siempre sembrando en una tierra que dejó de producir. No importa cuánto esfuerzo haga, cuánta agua lleve o cuántas horas trabaje. Si la tierra ya no da fruto, insistir no es perseverancia, es desperdiciar energía. El agricultor inteligente no ama menos su trabajo porque cambia de terreno. Lo ama tanto que busca el lugar donde su esfuerzo pueda dar resultado. En muchas ocasiones escuché personas decir: si me voy, parecerá que fracasé. Pero déjame decirte algo. El fracaso no siempre consiste en abandonar un lugar. Muchas veces el verdadero fracaso consiste en abandonar tus sueños para no abandonar un lugar. Hay una diferencia enorme entre luchar por construir algo y luchar por sostener algo que ya se está cayendo. Cuando una casa tiene una pequeña grieta, vale la pena repararla. Pero cuando los cimientos están completamente destruidos, seguir pintando las paredes no salva la casa. Solo retrasa el momento en que tendrás que enfrentar la realidad. Nuestra cultura muchas veces aplaude al que aguanta todo. Nos enseñan que mientras más soportas, más fuerte eres. Pero la fortaleza no consiste en acostumbrarte al dolor. La fortaleza consiste en no permitir que el dolor defina el resto de tu vida. Conocí personas que cambiaron de ciudad, de profesión o de proyecto cuando todos les decían que estaban cometiendo un error. Al principio fueron criticadas. Les dijeron que eran inconstantes, que les faltaba paciencia. Años después, esas mismas personas descubrieron capacidades que jamás habrían desarrollado si hubieran permanecido donde estaban solo para demostrar resistencia. No cambiaron porque fueran débiles. Cambiaron porque entendieron que la vida recompensa a quien tiene el valor de corregir el rumbo. Nunca olvides esto. Un barco fue construido para navegar, no para demostrar cuánto tiempo puede permanecer anclado en el mismo puerto. El ancla tiene una función importante, pero no fue diseñada para convertirse en un hogar. Hay momentos en los que permanecer protege, pero también hay momentos en los que permanecer impide que descubras todo lo que eres capaz de alcanzar. Por eso, antes de decir que estás resistiendo, pregúntate con honestidad si no llevas demasiado tiempo simplemente permaneciendo, porque el verdadero valor no está en cuánto tiempo soportas una situación, sino en reconocer cuándo esa situación dejó de acercarte a la persona que estás llamado a ser. La resistencia fortalece tu propósito, la permanencia sin propósito consume tu vida. Hay una pregunta que puede cambiar una vida entera si tienes el valor de responderla con honestidad. Si hoy comenzaras desde cero, con la experiencia que ya tienes,
¿Volverías a elegir exactamente el mismo camino? No respondas rápido, porque muchas veces la respuesta no está en la mente, sino en ese silencio incómodo que aparece cuando dejamos de engañarnos. Uno de los errores más comunes que he visto en las personas es permitir que el pasado tome decisiones por el futuro. Dicen, ya invertí demasiados años, ya di demasiado de mí, ya hice muchos sacrificios para abandonar ahora. Y sin darse cuenta convierten el tiempo perdido en la razón para perder todavía más tiempo. Cuando era joven, tuve la oportunidad de observar dos maneras completamente distintas de enfrentar los cambios. Había personas que aceptaban que una decisión había dejado de funcionar y tenían la humildad de corregir el rumbo. También había otras que seguían avanzando por el mismo camino únicamente porque ya habían recorrido demasiada distancia. Lo curioso es que estas últimas no eran más disciplinadas, simplemente tenían más miedo de reconocer que necesitaban cambiar. Imagínate que un conductor toma la autopista equivocada. Después de 1 hora de viaje descubre el error. ¿Cuál sería la decisión inteligente? Salir en la próxima desviación y regresar. Sin embargo, muchas personas razonan de otra manera. Piensan, ya manejé 1 hora, ahora tengo que seguir para que esa hora no haya sido en vano. ¿Te das cuenta del absurdo? Mientras más tiempo permanecen en el camino equivocado, más lejos terminan de su verdadero destino. Eso mismo ocurre con una relación, con un negocio, con un trabajo o incluso con una forma de pensar. El tiempo que ya pasó no puede recuperarse, pero el tiempo que todavía tienes sí puede protegerse. La pregunta nunca debería ser ¿cuánto invertiste? La verdadera pregunta es si lo que estás haciendo hoy merece también tu mañana. Recuerdo haber conocido a un hombre que llevaba casi 20 años en una profesión que ya no soportaba. Cada conversación terminaba igual. Es demasiado tarde para empezar de nuevo. Un día le pregunté cuántos años esperaba vivir. Me respondió que, si Dios lo permitía, unos 30 más. Entonces le dije, no es demasiado tarde. Lo que sería demasiado tarde es pasar esos 30 años repitiendo exactamente la misma vida solo porque no quieres aceptar los 20 que ya pasaron. Nunca olvidó esa conversación. La naturaleza nos enseña algo maravilloso. Un árbol no sigue alimentando una rama completamente seca solo porque durante años dio frutos. Cuando esa rama deja de aportar vida, el árbol dirige su energía hacia donde todavía existe crecimiento. No lo hace por crueldad. Lo hace porque entiende que la vida siempre favorece aquello que tiene futuro, no aquello que solo tiene historia. Hay personas que confunden la fidelidad con la obstinación. Creen que ser fiel significa permanecer en cualquier circunstancia, pero la verdadera fidelidad no es hacia un lugar, una empresa o una relación que dejó de hacerte bien. La verdadera fidelidad debe ser hacia los principios que Dios, la vida y tu conciencia sembraron dentro de ti. Cuando esos principios ya no pueden desarrollarse donde estás, permanecer deja de ser lealtad y comienza a convertirse en una traición a ti mismo. También aprendí que el orgullo suele disfrazarse de responsabilidad. A nadie le gusta admitir que tomó una mala decisión. Nuestro ego quiere demostrar que todo tuvo sentido. Pero la madurez no consiste en tener siempre la razón. La madurez consiste en reconocer a tiempo cuando una decisión necesita ser corregida. Corregir no borra tu pasado, lo convierte en experiencia. Piensa en un agricultor que descubre que una semilla nunca germinó. No pasa el resto de su vida regando la misma tierra esperando un milagro. Aprende la lección, prepara nuevamente el terreno y vuelve a sembrar. Esa es la diferencia entre alguien que vive atado al pasado y alguien que utiliza el pasado para construir un futuro mejor. No permitas que el tiempo que ya invertiste secuestre el tiempo que todavía puedes transformar. Tu historia merece más que una cadena de decisiones tomadas por culpa, miedo o costumbre. Merece la libertad de elegir con la sabiduría que solo la experiencia puede darte. El pasado debe enseñarte, nunca dirigir el resto de tu vida. Hay una batalla que casi nadie ve porque ocurre en silencio dentro de la mente. No es la lucha entre el éxito y el fracaso. Es la lucha entre lo que podrías ganar y lo que tienes miedo de perder. Y casi siempre
el miedo gana antes de que la oportunidad siquiera tenga la posibilidad de hablar. He conocido personas extraordinarias, con talento, preparación y valores sólidos, que permanecían inmóviles frente a oportunidades enormes. No porque no fueran capaces, sino porque el miedo les hacía una sola pregunta: ¿y si pierden lo poco que ya tienes? Es curioso cómo nuestra mente puede convertir una pequeña seguridad en una cadena muy pesada. Recuerdo una conversación con un joven que soñaba con iniciar un proyecto propio. Llevaba años preparándose, estudiando, aprendiendo y trabajando. Tenía conocimiento, tenía capacidad y tenía disciplina. Lo único que no tenía era decisión. Cada vez que hablábamos encontraba una razón distinta para esperar un poco más. Un día le pregunté: ¿qué es exactamente lo que tienes miedo de perder? Después de unos segundos respondió: la estabilidad. Entonces le hice otra pregunta: ¿y qué estabilidad tienes si todos los días despiertas sintiendo que estás viviendo una vida que no elegiste? Ese silencio fue más valioso que cualquier consejo. Muchas personas creen que el mayor riesgo es cambiar. Yo pienso diferente. El mayor riesgo es acostumbrarse tanto a una vida que no te llena, que termines llamando paz a la resignación. Porque la resignación siempre habla con voz tranquila, nunca grita. Te dice: quédate un año más. Después te dice: ya es demasiado tarde. Y cuando menos lo esperas han pasado 10 años. Observa a un niño cuando aprende a caminar. Se cae una y otra vez, pero nunca interpreta la caída como una señal para dejar de intentarlo. Los adultos, en cambio, muchas veces dejan de caminar antes de dar el primer paso porque imaginan todas las caídas posibles. Perdimos la capacidad de aprender mientras avanzamos. Queremos garantías antes de movernos, cuando la vida jamás prometió garantías. En mis viajes aprendí algo observando culturas muy diferentes. No eran las personas más inteligentes las que aprovechaban más oportunidades. Eran las que habían aprendido a convivir con la incertidumbre. Entendían que crecer siempre implica dejar algo atrás. Ninguna etapa nueva llega sin despedirse de la anterior. Piensa en un montañista. Para alcanzar una cumbre debe soltar constantemente el lugar donde estaba apoyado hace un momento. Si se aferra para siempre a la misma roca por miedo a caer, nunca llegará a la cima. Lo que al principio parecía protección termina convirtiéndose en el mayor obstáculo para avanzar. Muchas veces dices que tienes miedo de perder una relación, un trabajo o una rutina. Pero casi nunca te preguntas qué estás perdiendo por permanecer ahí. Estás perdiendo tranquilidad, energía, entusiasmo, creatividad, salud y tiempo. Y el tiempo tiene una característica que ningún dinero puede comprar: no regresa. Existe una ilusión muy peligrosa. Pensamos que perder algo conocido duele más que perder una oportunidad invisible. Pero las oportunidades que dejamos pasar también tienen consecuencias. Solo que esas consecuencias llegan lentamente. Llegan cuando descubres la vida que pudiste haber construido si hubieras tenido el valor de actuar antes. No estoy diciendo que tomes decisiones impulsivas. La valentía nunca ha sido imprudencia. La valentía consiste en evaluar la realidad con honestidad y aceptar que ninguna decisión importante estará completamente libre de miedo. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo decida por ti. La vida nunca recompensa a quien espera sentirse completamente seguro. Recompensa a quien avanza con preparación, con responsabilidad y con convicción, aun cuando el corazón todavía tenga dudas. Porque el coraje no aparece después del primer paso. El coraje se fortalece precisamente mientras das ese primer paso. Por eso, cada vez que el miedo te hable de todo lo que puedes perder, pregúntale también qué clase de persona puedes llegar a ser si decides avanzar. Ahí comienza una conversación completamente diferente. El mayor riesgo no es perder lo que tienes, es perder la vida que todavía podrías construir. Hay una riqueza que muchas personas buscan durante toda su vida, y sin embargo, pocas personas aprenden a reconocer cuando la tienen. No está en una cuenta bancaria, no está en un reconocimiento externo, no está en la aprobación de los demás. Esa riqueza se llama paz interior. Y muchas veces la perdemos
intentando conservar una comodidad que, aunque parece segura por fuera, por dentro nos está destruyendo. La comodidad es una de las fuerzas más poderosas que existen porque no llega como un enemigo, llega como un amigo. Te habla suavemente y te dice, quédate aquí, al menos sabes lo que tienes. Y es verdad, sabes lo que tienes. Conoces esa rutina, conoces ese ambiente, conoces esas personas, conoces incluso el dolor que vas a sentir mañana. Pero conocer un dolor no significa que ese dolor sea bueno para ti. A lo largo de mi vida he visto muchas personas elegir una comodidad conocida antes que una paz desconocida. Personas que permanecen en lugares donde ya no sonríen, donde ya no crecen, donde dejaron de sentirse ellas mismas. Cuando les preguntas por qué siguen ahí, muchas veces responden porque es estable. Pero debemos preguntarnos algo importante. ¿De qué sirve una estabilidad que lentamente te roba la tranquilidad? Recuerdo conversaciones con personas que tenían muchas cosas que otros envidiarían. Tenían un buen puesto, reconocimiento y una apariencia de éxito. Pero cuando hablaban en privado confesaban algo diferente. Decían, tengo todo lo que quería, pero no tengo paz. Esa frase demuestra una verdad profunda. Puedes construir una vida que impresione a otros y al mismo tiempo perder una vida que te haga feliz a ti. La paz interior no significa que nunca tendrás problemas. La paz no es una vida sin tormentas. La paz es tener la certeza de que aunque llegue una tormenta sigues siendo dueño de tus decisiones. Es despertar y sentir que la vida que estás viviendo está alineada con tus valores, no solamente con las expectativas de los demás. Hay personas que permanecen en relaciones que les quitan dignidad porque tienen miedo a la soledad. Pero debemos entender algo, estar acompañado no siempre significa estar conectado. A veces la soledad de un momento puede ser mucho más saludable que una compañía que destruye tu identidad. Hay silencios que duelen, pero hay ruidos que destruyen el alma. También ocurre en los trabajos. Muchas personas dicen, no puedo irme porque aquí tengo seguridad, pero pasan años perdiendo motivación, creatividad y entusiasmo. La seguridad es importante, pero cuando la seguridad exige que sacrifiques completamente tu bienestar, deja de ser seguridad y se convierte en una prisión con paredes bonitas. La naturaleza nos muestra una lección poderosa. Un río nunca se queda quieto por miedo a abandonar un lugar conocido. Su movimiento es precisamente lo que mantiene su pureza. Cuando deja de avanzar, comienza a estancarse. Lo mismo ocurre con una persona. El crecimiento necesita movimiento, la vida necesita renovación, pero quiero aclarar algo. Buscar paz no significa abandonar todo ante la primera dificultad. La vida requiere compromiso, paciencia y esfuerzo. No todo problema es una señal para irse. Algunas situaciones necesitan ser enfrentadas y solucionadas. La sabiduría está en reconocer la diferencia entre una dificultad que te fortalece y una situación que constantemente apaga tu esencia. La verdadera pregunta no es ¿qué pierdo si me voy? La verdadera pregunta es ¿qué pierdo de mí si me quedo demasiado tiempo? Porque puedes recuperar dinero, puedes reconstruir caminos, puedes aprender nuevas habilidades, pero los años que entregas viviendo una vida que no representa quién eres, esos no regresan. A veces irte en silencio es el mayor acto de respeto hacia ti mismo, no porque odies lo que dejas atrás, sino porque finalmente entiendes que tu paz también merece ser protegida. Nunca cambies tu paz interior por una comodidad que te está robando la vida. Hay una riqueza que muchas personas buscan durante toda su vida y sin embargo pocas personas aprenden a reconocer cuando la tienen. No está en una cuenta bancaria, no está en un reconocimiento externo, no está en la aprobación de los demás. Esa riqueza se llama paz interior. Y muchas veces la perdemos intentando conservar una comodidad que, aunque parece segura por fuera, por dentro, nos está destruyendo. La comodidad es una de las fuerzas más poderosas que existen porque no llega como un enemigo, llega como un amigo. Te habla suavemente y te dice, quédate aquí, al menos sabes lo que tienes.
Y es verdad, sabes lo que tienes. Conoces esa rutina, conoces ese ambiente, conoces esas personas, conoces incluso el dolor que vas a sentir mañana. Pero conocer un dolor no significa que ese dolor sea bueno para ti. A lo largo de mi vida, he visto muchas personas elegir una comodidad conocida antes que una paz desconocida. Personas que permanecen en lugares donde ya no sonríen, donde ya no crecen, donde dejaron de sentirse ellas mismas. Cuando les preguntas por qué siguen ahí, muchas veces responden porque es estable. Pero debemos preguntarnos algo importante. ¿De qué sirve una estabilidad que lentamente te roba la tranquilidad? Recuerdo conversaciones con personas que tenían muchas cosas que otros envidiarían. Tenían un buen puesto, reconocimiento y una apariencia de éxito. Pero cuando hablaban en privado, confesaban algo diferente. Decían, tengo todo lo que quería, pero no tengo paz. Esa frase demuestra una verdad profunda. Puedes construir una vida que impresione a otros y al mismo tiempo perder una vida que te haga feliz a ti. La paz interior no significa que nunca tendrás problemas. La paz no es una vida sin tormentas. La paz es tener la certeza de que, aunque llegue una tormenta, sigues siendo dueño de tus decisiones. Es despertar y sentir que la vida que estás viviendo está alineada con tus valores, no solamente con las expectativas de los demás. Hay personas que permanecen en relaciones que les quitan dignidad porque tienen miedo a la soledad. Pero debemos entender algo. Estar acompañado no siempre significa estar conectado. A veces la soledad de un momento puede ser mucho más saludable que una compañía que destruye tu identidad. Hay silencios que duelen, pero hay ruidos que destruyen el alma. También ocurre en los trabajos. Muchas personas dicen, no puedo irme porque aquí tengo seguridad. Pero pasan años perdiendo motivación, creatividad y entusiasmo. La seguridad es importante, pero cuando la seguridad exige que sacrifiques completamente tu bienestar, deja de ser seguridad y se convierte en una prisión con paredes bonitas. La naturaleza nos muestra una lección poderosa. Un río nunca se queda quieto por miedo a abandonar un lugar conocido. Su movimiento es precisamente lo que mantiene su pureza. Cuando deja de avanzar, comienza a estancarse. Lo mismo ocurre con una persona. El crecimiento necesita movimiento. La vida necesita renovación. Pero quiero aclarar algo. Buscar paz no significa abandonar todo ante la primera dificultad. La vida requiere compromiso, paciencia y esfuerzo. No todo problema es una señal para irse. Algunas situaciones necesitan ser enfrentadas y solucionadas. La sabiduría está en reconocer la diferencia entre una dificultad que te fortalece y una situación que constantemente apaga tu esencia. La verdadera pregunta no es ¿qué pierdo si me voy? La verdadera pregunta es ¿qué pierdo de mí si me quedo demasiado tiempo? Porque puedes recuperar dinero, puedes reconstruir caminos, puedes aprender nuevas habilidades, pero los años que entregas viviendo una vida que no representa quién eres, esos no regresan. A veces irte en silencio es el mayor acto de respeto hacia ti mismo. No porque odies lo que dejas atrás, sino porque finalmente entiendes que tu paz también merece ser protegida. Nunca cambies tu paz interior por una comodidad que te está robando la vida. Hay un momento en la vida en el que debemos dejar de hacer preguntas a una realidad que ya nos respondió. Ese momento llega cuando dejamos de observar lo que alguien dice y empezamos a mirar lo que realmente hace. Porque muchas veces nuestro sufrimiento no viene de no tener respuestas, viene de no querer aceptar las respuestas que ya tenemos delante. Una de las cosas más difíciles para un ser humano es aceptar que algo no es como esperaba. Nos cuesta admitir que una persona cambió, que una etapa terminó, que un camino ya no nos lleva donde soñábamos llegar. Entonces comenzamos a negociar con la realidad. Decimos, quizás mañana sea diferente, quizás si hago un poco más, si aguanto un poco más, si entrego un poco más, todo cambiará. Y mientras esperamos ese cambio, dejamos pasar nuestra propia vida. He conocido personas que tenían una gran capacidad para justificar situaciones que claramente les estaban haciendo daño. No porque fueran ingenuas, sino porque tenían esperanza. Y la esperanza es una fuerza hermosa cuando está acompañada de realidad,
pero puede convertirse en una prisión cuando la usamos para negar lo evidente. Recuerdo una conversación con alguien que llevaba años esperando que una persona cercana cumpliera promesas que repetía constantemente, pero que nunca convertía en acciones. Esta persona decía: yo sé que en el fondo tiene un buen corazón, solo necesita tiempo. Le pregunté: ¿cuánto tiempo más necesita para demostrar aquello que dice ser? Esa pregunta fue difícil de responder porque a veces la realidad no necesita más oportunidades, necesita ser aceptada. La vida nos enseña algo importante. Debemos juzgar los árboles por sus frutos, no por las promesas de sus semillas. Un árbol puede tener una hermosa apariencia, puede tener ramas fuertes y muchas hojas, pero si durante años no produce ningún fruto, debemos observar la realidad. No podemos alimentarnos únicamente de lo que esperamos que algún día sea. Muchas personas viven enamoradas del potencial, no de la realidad. Aman la versión futura de alguien. Aman el futuro trabajo que algún día tendrán. Aman la vida que algún día construirán. Pero mientras están esperando ese futuro, están sacrificando el presente. Y el presente es el único lugar donde la transformación realmente ocurre. También debemos aprender a diferenciar entre paciencia y negación. La paciencia observa los procesos y entiende que las cosas toman tiempo. La negación mira las mismas señales una y otra vez y decide ignorarlas. La paciencia dice: estoy esperando porque veo crecimiento. La negación dice: estoy esperando aunque nada ha cambiado. En muchas ocasiones, cuando viajaba y escuchaba historias de personas que habían dado grandes cambios en su vida, notaba un punto en común. No fue que un día dejaron de tener miedo. Fue que un día dejaron de discutir con la realidad. Dejaron de preguntarse por qué las cosas no eran diferentes. Y comenzaron a preguntarse qué podían hacer con la verdad que tenían frente a ellos. Aceptar la realidad no significa rendirse. Significa recuperar tu poder. Porque mientras luchas contra algo que ya es, gastas toda tu energía intentando cambiar lo que no controlas. Pero cuando aceptas la verdad, esa misma energía queda disponible para construir algo nuevo. Piensa en alguien que intenta abrir una puerta empujándola durante años en la dirección equivocada. Puede tener fuerza, disciplina y determinación, pero la puerta nunca se abrirá. No porque sea débil, sino porque está luchando contra la realidad del mecanismo. A veces la solución no es empujar más fuerte, es entender que debes cambiar de dirección. Tu vida no cambia cuando obligas al mundo a convertirse en lo que quieres. Tu vida cambia cuando tienes la sabiduría de aceptar lo que es y actuar desde ahí. Deja de negociar con una realidad que ya te mostró quién es, porque la paz comienza cuando dejas de esperar que sea diferente y empiezas a elegir lo que mereces. Hay algo que pocas personas quieren aceptar cuando hablan de cambio. Toda transformación verdadera tiene un precio, y ese precio muchas veces se llama duelo. Nos gusta imaginar que cambiar significa simplemente tomar una decisión y comenzar una nueva etapa con entusiasmo, pero la realidad es diferente. Antes de construir una nueva versión de nosotros mismos, debemos despedirnos de una versión anterior. El duelo no aparece solamente cuando perdemos a una persona. El duelo aparece cada vez que dejamos atrás algo que tenía un significado profundo para nosotros. Puede ser una relación, un trabajo, una ciudad, una amistad, una idea que teníamos sobre nuestro futuro o incluso la imagen que teníamos de nosotros mismos. Porque muchas veces no estamos llorando solamente por lo que perdimos. Estamos llorando por lo que imaginábamos que algún día sería. A lo largo de mi vida he conocido personas que querían cambiar completamente su situación, pero estaban esperando hacerlo sin sentir dolor. Querían avanzar sin mirar atrás, querían cerrar una puerta sin escuchar el sonido de esa puerta cerrándose. Pero la vida no funciona así. Cuando algo importante termina, el corazón necesita un proceso para entender lo que la mente ya decidió. Recuerdo escuchar historias de personas que habían dejado atrás una etapa difícil. Desde afuera parecía una decisión valiente y sencilla. La gente decía: qué bueno que pudiste salir de ahí. Pero nadie veía las noches de duda, los momentos de tristeza y las preguntas internas que aparecían después.
Porque muchas veces la parte más difícil no es irse. La parte más difícil es aceptar emocionalmente que realmente te fuiste. Hay personas que regresan a lugares que les hacían daño no porque hayan cambiado de opinión, sino porque no soportaron el vacío que vino después. Confunden la ausencia de lo conocido con una señal de que tomaron la decisión equivocada. Pero el vacío no siempre significa que perdiste algo que necesitabas. A veces significa que estás creando espacio para algo nuevo. Cuando un árbol pierde sus hojas, desde afuera parece que está muriendo. Pero la naturaleza sabe algo que nosotros olvidamos. Hay temporadas donde soltar es la única forma de prepararse para volver a florecer. El árbol no pelea contra la estación. No intenta mantener hojas secas por miedo a quedarse vacío. Confía en el proceso. También debemos entender que sentir tristeza no significa que queremos regresar. Puedes extrañar una etapa y aún así saber que terminó. Puedes agradecer lo vivido y aún así elegir otro camino. Puedes reconocer lo bueno que existió sin obligarte a permanecer donde ya no perteneces. En muchas culturas que he tenido la oportunidad de conocer, existe un profundo respeto por los ciclos de la vida. Se entiende que cada etapa tiene un nacimiento, un desarrollo y una despedida. El problema del ser humano moderno es que quiere conservar los momentos buenos para siempre y evitar los momentos dolorosos, pero ambos forman parte del mismo camino. El duelo nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos máquinas que simplemente cambian de dirección con un botón. Somos seres humanos con recuerdos, emociones y vínculos. Necesitamos tiempo para despedirnos de aquello que fue importante, pero cuidado. Sentir el duelo no significa vivir atrapado en él. El duelo es una puerta, no una habitación. Está diseñado para atravesarse, no para convertirse en un hogar. La tristeza tiene un mensaje, pero no debe convertirse en tu identidad. Aceptar el duelo es decir, esto fue parte de mi historia, pero no será el límite de mi futuro. Es honrar lo que pasó sin permitir que controle lo que viene. Porque toda persona que se atreve a comenzar una nueva vida primero debe tener el valor de despedirse de la antigua. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No siempre estás atrapado por el lugar donde estás. Muchas veces estás atrapado por la persona que crees que eres dentro de ese lugar. Porque cuando una situación se vuelve parte de tu identidad, abandonarla deja de sentirse como un simple cambio. Empieza a sentirse como si estuvieras perdiendo una parte de ti mismo. Y ahí está una de las trampas más profundas de la vida. Confundimos nuestro entorno con nuestra esencia. Pensamos, yo soy esta persona porque tengo este trabajo. Yo soy esta persona porque estoy en esta relación. Yo soy esta persona porque todos me conocen de esta manera. Pero la realidad es que eso no eres tú. Esos son capítulos de tu historia. No eres el capítulo, eres el escritor. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer personas que habían dedicado tantos años a un papel específico que olvidaron quiénes eran antes de interpretarlo. Eran los que siempre ayudaban, los que siempre soportaban, los que nunca decían que no, los que cargaban con responsabilidades que nadie más quería cargar. Y cuando les preguntabas qué querían ellos, muchas veces no tenían una respuesta. Habían pasado tanto tiempo siendo necesarios para otros que habían dejado de escucharse a sí mismos. Recuerdo una conversación con una persona que llevaba muchos años en una relación donde ya no encontraba felicidad, no era una mala persona, ni estaba en una situación sencilla. Su mayor miedo no era estar solo. Su mayor miedo era responder una pregunta: ¿quién soy yo si ya no soy la pareja de esta persona? Esa pregunta mostraba algo importante. No estaba luchando solamente contra la pérdida de una relación, estaba luchando contra la pérdida de una identidad. Pero quiero que entiendas algo, perder un papel no significa perder tu valor. Cuando un actor termina una obra, deja de interpretar un personaje, pero sigue siendo actor. Cuando un estudiante termina una etapa, deja de ser estudiante, pero sigue siendo una persona con capacidad de aprender. Cuando alguien deja un trabajo, deja una posición, pero no deja sus habilidades, su experiencia, ni su capacidad para construir algo nuevo. La vida constantemente nos invita a renovarnos.
La oruga no se convierte en mariposa porque odie ser oruga. Se transforma porque llegó el momento de expresar una versión diferente de su existencia. Nosotros también tenemos temporadas donde una versión antigua de nosotros cumplió su propósito y debe dar paso a algo nuevo. He visto personas comenzar nuevamente después de los 40, 50 o incluso más años. Muchos pensaban que ya era tarde porque habían vivido demasiado tiempo siendo alguien específico, pero descubrieron algo maravilloso. Nunca empezaban desde cero, empezaban desde la experiencia. Todo lo vivido se convertía en una herramienta para construir una nueva identidad. Muchas veces no nos vamos porque creemos que afuera no encontraremos nada. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué encontrarás dentro de ti cuando dejes de estar ocupado sobreviviendo en un lugar que ya no corresponde a quien eres? Porque algunas puertas que cerramos no nos llevan a perder algo, nos llevan a recuperarnos. Soltar una situación no destruye tu identidad, te permite construir una más auténtica. Hay una idea que debemos corregir porque muchas veces nos hace sufrir innecesariamente. Creemos que irnos significa rendirnos. Creemos que cerrar una puerta significa que no tuvimos la fuerza suficiente para mantenerla abierta. Pero no siempre abandonar algo es perder. En muchas ocasiones, abandonar algo es la decisión más responsable que puedes tomar contigo mismo. Irte en silencio no significa escapar. Escapar es huir sin mirar las consecuencias, es actuar desde la desesperación, es intentar evitar una realidad sin aprender nada de ella. Pero elegirte con responsabilidad es completamente diferente. Es mirar la situación con honestidad, aceptar lo que ya no funciona y tomar una decisión consciente aunque duela. Durante mi vida he escuchado muchas historias de personas que confundían quedarse con ser responsables. Decían, tengo que aguantar porque eso es lo correcto. Y admiro profundamente el compromiso de una persona porque la responsabilidad es un valor fundamental. Pero también aprendí que existe una responsabilidad aún más importante. La responsabilidad de no destruirte intentando mantener algo que ya perdió su propósito. Recuerdo una conversación con alguien que llevaba años en un lugar donde ya no podía crecer. Había cumplido con sus obligaciones, había dado lo mejor de sí y había intentado mejorar las cosas muchas veces. Sin embargo, cada día sentía que perdía un poco más de entusiasmo y de identidad. Cuando finalmente decidió irse, muchas personas lo criticaron. Le dijeron que estaba abandonando, que debía resistir más. Pero nadie veía las batallas internas que había peleado durante años. Nadie veía que su decisión no nació de la comodidad, sino de la claridad. Porque una decisión responsable no siempre será comprendida por todos. A veces las personas juzgan tu salida porque solo conocen una parte de la historia. Ven el momento en que te vas, pero no ven todos los momentos en los que intentaste quedarte. Un barco que abandona un puerto no está escapando del mar. Está cumpliendo su propósito. Fue construido para avanzar, para explorar, para llegar a nuevos destinos. El puerto tiene una función, pero ningún barco fue creado para quedarse anclado para siempre por miedo a las olas. Así también somos nosotros. Hay lugares, relaciones y etapas que fueron importantes. Debemos agradecer lo que nos enseñaron, pero agradecer no significa permanecer eternamente. Una persona puede valorar una etapa y aún así reconocer que esa etapa terminó. He aprendido que las despedidas más poderosas no siempre tienen grandes discursos. A veces la mayor demostración de madurez es marcharse sin destruir, sin buscar venganza, sin necesidad de demostrar nada. Porque cuando realmente has entendido tu valor, ya no necesitas que otros reconozcan tu decisión para que sea válida. El silencio después de una decisión firme tiene una fuerza especial. Es el silencio de alguien que dejó de pelear por un lugar donde ya no pertenece. Es el silencio de alguien que entiende que su energía debe utilizarse para construir el futuro, no para convencer al pasado. Pero elegirte no significa pensar solamente en ti. Significa respetarte lo suficiente para poder ofrecer una mejor versión de ti al mundo. Una persona agotada, resentida y vacía no puede dar amor verdadero, creatividad ni servicio genuino. A veces la decisión más generosa que puedes tomar es recuperar tu propia paz. No tienes que destruir lo que dejas atrás para demostrar que estás avanzando.
No necesitas convertir una etapa pasada en un enemigo. Algunas cosas simplemente cumplen su ciclo. Irte en silencio es aceptar que tu vida merece seguir avanzando, incluso cuando otros todavía no entienden tu camino. Porque la verdadera libertad comienza cuando dejas de pedir permiso para elegir tu propia paz. Hoy quiero que recuerdes algo que puede cambiar la forma en la que miras tus decisiones. A veces pensamos que nuestra mayor muestra de fuerza es quedarnos, soportar, resistir hasta el último momento. Pero hay momentos en la vida donde la verdadera valentía no está en aguantar más, sino en tener la sabiduría de reconocer que ya aprendiste lo que esa etapa tenía para enseñarte. Irte en silencio no es perder, no es demostrar debilidad, no es aceptar una derrota. Es una declaración profunda de amor propio. Es decir, mi paz tiene valor, mi tiempo tiene valor, mi vida merece ser construida con intención. Muchas personas esperan una señal perfecta, un momento sin miedo, una garantía de que todo saldrá bien antes de dar un paso. Pero esa garantía nunca llegará. La vida no funciona entregándonos certezas antes de avanzar. La claridad muchas veces aparece después del movimiento, después de tener el valor de caminar hacia algo nuevo. Recuerda que no tienes que explicarle tu transformación a todo el mundo. No todos entenderán tus decisiones porque no todos conocen tus batallas. Algunas personas solo verán tu salida, pero nunca vieron todo lo que intentaste antes de irte. El silencio de una persona que encontró su dirección tiene más fuerza que 1000 palabras dichas desde la necesidad de ser comprendido. Cuando ya sabes quién eres y hacia dónde vas, la aprobación externa deja de ser una necesidad. Hoy no se trata de irte de todo. Se trata de aprender a irte de aquello que te aleja de la persona que quieres construir. Se trata de dejar de negociar con lo que ya sabes que no te permite crecer. Porque al final, la mayor demostración de poder no es lograr que alguien se quede ni convencer al mundo de tu valor. La mayor demostración de poder es tener la fortaleza de elegirte cuando nadie más puede hacerlo por ti. A veces, el acto más valiente de amor propio es cerrar una puerta en silencio y caminar hacia la vida que siempre estuvo esperándote. Hace un tiempo conocí a una persona que me dijo algo que nunca olvidé. Toda mi vida ha sido una cadena de malas suertes. Le pregunté cuántas veces había cambiado su manera de responder a esas situaciones. Guardó silencio. Ese silencio fue la verdadera respuesta. Muchas veces creemos que el problema es lo que nos ocurre, cuando en realidad el problema es que seguimos reaccionando de la misma manera. Escucha con atención porque esta idea puede cambiar tu vida. Nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada pérdida, cada fracaso y cada oportunidad llegan para mostrarte una lección que solo tú puedes aprender. La pregunta no es ¿qué te pasó?, sino en quién te está convirtiendo. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse con total honestidad. ¿Quién está dirigiendo mi vida? Porque es muy fácil señalar al gobierno, a la economía, a la familia, a la mala suerte o incluso al pasado. Siempre encontramos algo o alguien a quien entregar la responsabilidad de lo que vivimos. Pero mientras haces eso, también entregas el poder de cambiar tu realidad. Recuerdo que durante muchos años viví entre dos culturas completamente distintas. En una aprendí el valor del orden, de la disciplina y del cumplimiento de la palabra. En la otra descubrí el calor humano, la creatividad y la capacidad de levantarse después de las dificultades. Al principio pensé que la diferencia entre las personas estaba en el lugar donde nacían. Con el tiempo entendí que no. La verdadera diferencia estaba en la decisión que cada uno tomaba frente a las mismas circunstancias. Había personas con muy pocos recursos que crecían porque asumían la responsabilidad de su vida, y había otras con todas las oportunidades posibles que permanecían estancadas porque siempre encontraban un culpable. Ese aprendizaje cambió mi manera de mirar el mundo. Escucha bien esto. Asumir la responsabilidad no significa cargar con culpas que no te corresponden. Si alguien te traicionó, esa decisión fue de esa persona. Si perdiste una oportunidad por algo que estaba fuera de tu control, no tienes por qué castigarte, pero sí eres responsable de decidir qué harás después. Ahí comienza tu libertad. Imagina a dos personas que pierden el mismo empleo el mismo día. Las dos sienten miedo, las dos sienten incertidumbre. Sin embargo, una pasa los siguientes meses
quejándose, esperando que alguien la rescate y convencida de que la vida fue injusta. La otra también sufre, pero empieza a aprender una nueva habilidad, organiza sus gastos, busca oportunidades y acepta trabajos temporales mientras construye algo mejor. ¿Cuál de las dos tuvo mejor suerte? Ninguna. Las dos vivieron el mismo hecho. Lo que cambió fue la respuesta. La vida rara vez pregunta si estás listo. Simplemente presenta la situación. Lo único que queda en tus manos es la actitud con la que decides enfrentarla. Muchas personas esperan que desaparezca el miedo para comenzar. Ese día casi nunca llega. La responsabilidad consiste en avanzar aun cuando el miedo sigue sentado a tu lado. No esperes sentirte completamente preparado. Empieza con lo que tienes, desde donde estás y con los recursos que hoy posees. También debes dejar de negociar contigo mismo. Si prometes levantarte temprano para trabajar en tus metas y no lo haces, el problema no es el reloj. Si decides cuidar tu salud y abandonas al tercer día, el problema no es la falta de tiempo. Cada pequeña promesa incumplida debilita la confianza que tienes en ti mismo. En cambio, cada compromiso que honras fortalece tu carácter. Hay algo que aprendí observando a personas que admiraba profundamente. Nunca las escuché gastar su energía preguntando por qué les había ocurrido algo difícil. Su conversación era diferente. Preguntaban, ¿qué puedo hacer ahora? Esa sencilla pregunta cambia por completo la dirección de una vida, porque deja de mirar el problema y comienza a construir la solución. No confundas responsabilidad con perfección. Vas a equivocarte. Todos nos equivocamos. Habrá decisiones que, vistas con el tiempo, entenderás que no fueron las mejores. Pero incluso esos errores pueden convertirse en maestros si tienes la humildad de aprender de ellos. La responsabilidad no consiste en nunca caer. Consiste en levantarte sin buscar excusas. Y aquí aparece una verdad que pocas veces aceptamos. Nadie vendrá a vivir la vida que te corresponde vivir. Nadie puede desarrollar tu disciplina, fortalecer tu carácter o tomar las decisiones que solo tú puedes tomar. Puedes recibir consejos, apoyo y compañía, pero el paso definitivo siempre será tuyo. El día que dejas de esperar que cambien las circunstancias y decides cambiar tú primero, descubres que el destino empieza a moverse contigo, porque nada transforma más una vida que una persona que decide hacerse responsable de quien está eligiendo ser. Déjame decirte algo que muchas personas no quieren escuchar, porque rompe una de las ideas más populares de nuestra época. Nos hicieron creer que el talento lo decide todo, que quien nace con un don especial inevitablemente llegará más lejos que los demás. Pero después de muchos años observando personas, viajando, compartiendo con jóvenes, empresarios, estudiantes y familias enteras, descubrí una realidad muy distinta. El talento impresiona al principio, pero la disciplina decide quién permanece cuando pasa el entusiasmo. Durante mi vida tuve la oportunidad de convivir con personas que parecían extraordinarias. Algunos aprendían con facilidad, hablaban varios idiomas, tenían una inteligencia admirable o habilidades que llamaban la atención de todos. Sin embargo, también vi cómo muchos de ellos se quedaban a mitad del camino porque confiaban demasiado en sus capacidades naturales. Pensaban que siempre tendrían otra oportunidad. Pensaban que podían comenzar mañana, y ese mañana terminó convirtiéndose en años. Al mismo tiempo, conocí personas completamente normales. No eran los más rápidos ni los más brillantes. Incluso algunos tenían más limitaciones que ventajas, pero poseían algo mucho más poderoso. Hacían lo que debían hacer todos los días, aunque nadie los felicitara. No dependían de sentirse motivados, dependían de su compromiso. Y con el paso del tiempo ocurrió algo sorprendente. Aquellos que parecían comunes terminaron logrando resultados extraordinarios. Eso me enseñó una lección que nunca olvidé. La disciplina siempre termina alcanzando al talento cuando el talento deja de esforzarse. Piensa en un agricultor. Él no puede sembrar una semilla hoy y exigir una cosecha mañana. Sería absurdo. Sin embargo, cada mañana riega la tierra, cuida el cultivo y elimina aquello que puede dañarlo. Hay días en los que no ve ningún cambio.
Si se guiara únicamente por lo que observa, abandonaría el campo. Pero entiende una verdad que también sirve para la vida. El crecimiento más importante ocurre antes de que pueda verse. Con nosotros sucede exactamente igual. Cuando decides levantarte temprano para estudiar, cuando lees unas páginas más mientras otros pierden el tiempo, cuando cumples una promesa que hiciste contigo mismo, quizás no notes una diferencia inmediata, pero cada una de esas acciones está fortaleciendo algo invisible, tu carácter. Y cuando el carácter crece, el destino comienza a cambiar. Vivimos en una cultura que celebra los resultados rápidos. Todos quieren la recompensa, pero pocos aceptan el proceso. Queremos el cuerpo saludable, pero no el entrenamiento. Queremos estabilidad financiera, pero no el hábito del ahorro. Queremos relaciones fuertes, pero no la disciplina de escuchar, respetar y permanecer. Queremos paz, pero no queremos dominar nuestros impulsos. La disciplina no siempre se siente emocionante. Muchas veces es silenciosa. Es apagar el teléfono cuando sabes que debes concentrarte. Es terminar una tarea aunque nadie vaya a reconocer tu esfuerzo. Es cumplir tu palabra incluso cuando podrías inventar una excusa perfecta. Ahí se construye el verdadero destino. He visto personas cambiar completamente su vida, no porque apareciera una oportunidad milagrosa, sino porque durante meses hicieron pequeñas cosas correctamente, dejaron de llegar tarde, aprendieron una habilidad nueva, administraron mejor su dinero, cuidaron su salud, empezaron a leer unos minutos cada día. Desde afuera parecían cambios insignificantes, pero después de algunos años, todos preguntaban cuál había sido el secreto de su éxito. No hubo secreto, hubo repetición. Nunca subestimes el poder de una decisión sostenida en el tiempo. Una gota de agua parece débil, pero cayendo constantemente puede atravesar una roca, no por fuerza, sino por constancia. Así también trabaja la disciplina. No transforma tu vida en un solo día, la transforma porque nunca deja de actuar. Hay una diferencia enorme entre vivir según tus emociones y vivir según tus principios. Las emociones cambian cada mañana. Hoy tienes ganas, mañana no. Hoy te sientes fuerte, mañana aparecen las dudas. Si dependes de cómo te sientes, vivirás avanzando y retrocediendo. Pero cuando construyes principios, ya no preguntas si tienes ánimo. Preguntas qué es lo correcto y simplemente lo haces. Ese es el tipo de libertad que pocos conocen. La libertad de gobernarse a uno mismo. Recuerda esto, cada vez que pienses que no eres suficientemente talentoso, quizá nunca seas la persona con más habilidades de una habitación. Pero si eres la persona más disciplinada, el tiempo terminará trabajando a tu favor. Porque el talento abre algunas puertas, pero la disciplina construye la casa donde permanecerás toda la vida. Hay algo curioso en la naturaleza humana. Todos queremos crecer, pero nadie quiere pasar por aquello que produce el crecimiento. Queremos tener fortaleza, pero rechazamos las pruebas. Queremos sabiduría, pero evitamos las experiencias que la forman. Y ahí está una de las mayores contradicciones de nuestra vida. No existe un carácter fuerte que haya nacido en la comodidad permanente. Durante muchos años, escuché personas preguntarme cómo desarrollar confianza, paciencia o resiliencia. Siempre esperaba la misma respuesta cuando les preguntaba algo muy sencillo. ¿Estás dispuesto a atravesar momentos difíciles? Casi todos guardaban silencio, porque deseamos el resultado, pero no el proceso que lo hace posible. Recuerdo una etapa de mi vida en la que las cosas no salían como había planeado. Había puertas que se cerraban, proyectos que no avanzaban y momentos en los que parecía que todo el esfuerzo no producía ningún resultado. Como cualquier persona, también sentí frustración. También me pregunté si valía la pena continuar. Pero con el tiempo comprendí que esas etapas no estaban destruyendo mi camino. Estaban construyendo algo dentro de mí que nunca habría desarrollado si todo hubiera sido fácil. Y esa es una diferencia que cambia completamente la forma de vivir. Cuando todo marcha bien, es muy fácil decir que tienes paciencia. Es fácil hablar de fe cuando no falta nada. Es fácil hablar de serenidad cuando nadie te contradice. Pero la verdadera medida de tu carácter aparece cuando las circunstancias dejan de favorecerte. Ahí descubres quién eres realmente. Piensa
en un árbol durante una tormenta. Nadie sabe qué tan profundas son sus raíces cuando el viento es suave. Solo cuando llega la tempestad queda claro si estaba preparado para permanecer en pie. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. Las dificultades no crean tu carácter de la nada. Simplemente revelan el carácter que has estado formando todos los días. Por eso no tengas miedo cuando la vida te presente desafíos. Pregúntate qué parte de ti está siendo fortalecida. Quizá estás atravesando una traición. Duele, claro que duele. Pero también puede enseñarte a valorar la lealtad, a establecer límites saludables y a depender menos de la aprobación de los demás. Quizá enfrentas problemas económicos. Nadie disfruta esa situación. Sin embargo, muchas personas descubrieron precisamente en esos momentos habilidades que jamás habrían desarrollado si siempre hubieran vivido con comodidad. Aprendieron a administrar mejor, a trabajar con más creatividad, a valorar lo esencial y a distinguir entre necesidades reales y deseos pasajeros. Las dificultades también tienen una forma muy particular de ordenar nuestras prioridades. Cuando todo parece derrumbarse, dejamos de preocuparnos por cosas insignificantes. Empezamos a valorar una conversación con la familia, una buena salud, una oportunidad de trabajar, un nuevo amanecer. Lo que antes parecía pequeño adquiere un valor inmenso. Eso también es crecimiento. Hay personas que pasan años pidiendo que desaparezcan todos sus problemas, pero imagina por un momento una vida sin ningún desafío. Nunca desarrollarías paciencia porque nada te haría esperar. Nunca aprenderías valentía porque no existiría el miedo. Nunca descubrirías tu capacidad para levantarte porque jamás habrías caído. Las pruebas no son una interrupción de la vida, son parte del entrenamiento de la vida. He conocido personas que después de perder un empleo, encontraron una vocación que jamás habrían buscado. Otras, después de atravesar una enfermedad, comenzaron a valorar el tiempo de una manera completamente distinta. Incluso algunos, después de una decepción profunda, aprendieron finalmente a respetarse y a construir relaciones mucho más sanas. En el momento parecía una tragedia. Mirando hacia atrás, comprendieron que había sido una transformación. Por eso no juzgues una etapa de tu vida mientras todavía la estás viviendo. Un capítulo difícil no significa que la historia terminó. Muchas veces significa que apenas está comenzando la parte que dará sentido a todo lo anterior. La próxima vez que enfrentes una dificultad, no preguntes únicamente cuándo terminará. Pregunta qué está formando dentro de ti. Tal vez la vida no está intentando hacerte más fuerte porque seas débil. Tal vez simplemente está revelando una fortaleza que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Porque las pruebas pasan, pero la persona en la que te conviertes gracias a ellas permanece para toda la vida. Hay personas que llegan a nuestra vida y creemos que permanecerán para siempre. También hay otras que aparecen solo unos minutos, una conversación, un encuentro inesperado, y aún así terminan dejando una marca mucho más profunda que quienes estuvieron años a nuestro lado. Eso me hizo entender algo muy importante. El tiempo que alguien permanece en tu vida no determina el valor de la lección que vino a enseñarte. Durante muchos años tuve la oportunidad de convivir con personas de culturas muy diferentes. Esa experiencia me permitió descubrir que cada encuentro ampliaba mi manera de entender el mundo. Algunas personas me enseñaron el valor de la puntualidad sin necesidad de dar un discurso. Otras me mostraron la importancia de la empatía con un simple gesto de generosidad. También conocí personas cuya actitud me hizo comprender exactamente cómo no quería vivir. Y aunque parezca extraño, de ellas también aprendí muchísimo. Por eso nunca subestimes a quien aparece en tu camino. A veces pensamos que solo podemos aprender de quienes admiramos. No es verdad. También aprendemos de quienes nos decepcionan, de quienes nos contradicen y hasta de quienes nos hacen daño. No porque debamos justificar sus acciones, sino porque cada experiencia revela algo sobre nosotros mismos. Piensa en esto. Si alguien hace un comentario ofensivo y reaccionas con una ira descontrolada, quizá el mayor problema no fue el comentario.
Tal vez esa persona solo tocó una herida que ya existía dentro de ti. En cambio, otra persona escucha exactamente las mismas palabras y mantiene la calma. ¿Qué cambió? No cambió el comentario. Cambió el mundo interior de quien lo recibió. Ahí está la verdadera lección. Las personas funcionan muchas veces como espejos. Algunas reflejan nuestras virtudes y nos inspiran a desarrollarlas aún más. Otras reflejan nuestras inseguridades, nuestros miedos o aquello que todavía necesitamos sanar. Por eso cada relación puede convertirse en una oportunidad de crecimiento si tenemos la humildad de observar antes de reaccionar. Recuerdo una ocasión en la que un joven me dijo: no soporto trabajar con mi jefe porque siempre me corrige. Le pregunté: ¿te corrige porque quiere humillarte o porque quiere mejorar tu trabajo? Se quedó pensando unos segundos. Después respondió: creo que quiere que mejore. Entonces le dije: quizá el problema no es tu jefe. Quizá el problema es que tu orgullo interpreta toda corrección como un ataque. Esa conversación nunca la olvidé. Muchas veces culpamos a las personas por hacernos sentir incómodos, cuando en realidad están revelando áreas que todavía necesitan crecer dentro de nosotros. Eso no significa aceptar cualquier trato. También hay personas que llegan para enseñarte el valor de establecer límites. Permanecer donde hay violencia, manipulación o falta de respeto no es amor. Aprender a decir hasta aquí también es una lección de madurez. Hay encuentros que te enseñan a acercarte y otros que te enseñan a alejarte con dignidad, y luego están quienes se van. Esa es probablemente una de las experiencias más difíciles de aceptar. Nos aferramos a la idea de que todo lo bueno debe durar para siempre, pero la vida tiene estaciones. Hay personas que cumplen su propósito en una etapa específica y después continúan su propio camino. No significa que el vínculo haya sido un error. Significa que la lección ya fue entregada. Mira tu propia historia. Seguramente recuerdas a un maestro que creyó en ti cuando tú todavía dudabas de ti mismo. Quizá recuerdas a un amigo que apareció en el momento exacto para darte ánimo. Tal vez también recuerdas a alguien que rompió tu confianza y, sin proponérselo, te enseñó a valorarte más y elegir mejor tus relaciones. Todos dejaron algo. Por eso deja de medir a las personas únicamente por el tiempo que permanecieron contigo. Empieza a preguntarte qué sembraron en tu vida, porque incluso quien te hizo llorar pudo haber despertado una fortaleza que nunca habrías descubierto de otra manera. Cuando comprendes esto, desaparece poco a poco el resentimiento y nace la gratitud. Ya no vives preguntando quién te falló. Empiezas a reconocer quién te ayudó a crecer, aunque no haya sido de la forma que esperabas. Porque cada persona que cruza tu camino deja una enseñanza, y quien aprende a descubrirla nunca vuelve a encontrarse con alguien por casualidad. Hay una idea que muchas personas pasan por alto porque no parece importante a primera vista. Creemos que el destino se define en los grandes momentos. Una decisión radical, una oportunidad única, un cambio repentino. Pero la verdad es mucho más silenciosa. El destino no se construye en los días extraordinarios, sino en los días comunes, en esas pequeñas decisiones que nadie aplaude, que nadie ve y que muchas veces tú mismo subestimas. Con el tiempo entendí que el carácter no se forma cuando la vida es intensa, sino cuando la vida es repetitiva. No se define en los momentos de emoción, sino en los momentos de rutina, porque es ahí, en lo cotidiano, donde realmente eres tú sin máscaras. Recuerdo haber observado a muchas personas a lo largo de los años. Algunas decían tener grandes sueños, metas ambiciosas, deseos de cambiar su vida. Sin embargo, cuando miraba sus hábitos diarios, todo decía lo contrario. No eran sus sueños los que estaban fallando. Eran sus decisiones pequeñas las que estaban construyendo una dirección completamente diferente. Y eso es lo más peligroso. No darte cuenta de que estás decidiendo tu futuro todos los días sin darte cuenta. Por ejemplo, alguien puede decir que quiere una vida saludable, pero cada día elige postergar el ejercicio, comer sin cuidado o ignorar el descanso. Otro dice que quiere estabilidad financiera, pero cada pequeño gasto innecesario, cada decisión impulsiva,
cada falta de organización va construyendo exactamente lo contrario. Nadie despierta un día en una situación difícil por accidente. Es el resultado acumulado de decisiones pequeñas repetidas durante mucho tiempo. También he visto lo contrario. He conocido personas que no eran extraordinarias al inicio, personas comunes con las mismas limitaciones que cualquiera, pero había algo en ellas que marcaba la diferencia. Cumplían lo que decían que iban a hacer. Si prometían llegar temprano, llegaban temprano. Si decían que iban a estudiar 1 hora, lo hacían incluso cuando no tenían ganas. Si se comprometían a ahorrar una pequeña cantidad, lo mantenían con disciplina. Y con el paso del tiempo, esas pequeñas decisiones construyeron una vida completamente distinta. El carácter no se anuncia, se construye. Es fácil tomar buenas decisiones cuando todo es visible, cuando alguien te está observando o cuando hay una recompensa inmediata. Pero el verdadero carácter aparece cuando nadie te está mirando. Cuando tienes la oportunidad de hacer trampa y decides no hacerlo. Cuando podrías rendirte sin consecuencias visibles y aún así decides continuar. Cuando eliges lo correcto, aunque lo incorrecto sea más fácil, ahí es donde se forma lo que realmente eres. Piensa en algo simple. Nadie se convierte en una persona disciplinada de un día para otro. La disciplina no es un evento, es una repetición. Cada vez que eliges hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas motivación, estás reforzando una identidad. Y cada vez que rompes una pequeña promesa contigo mismo, también estás construyendo otra identidad. Aunque no te des cuenta, la vida no distingue entre decisiones grandes y pequeñas. Las acumula todas. Y con el tiempo, esas pequeñas decisiones forman una dirección inevitable. Por eso, no subestimes lo cotidiano. Levantarte cuando suena la alarma. Terminar lo que empiezas. Escuchar antes de responder. Ahorrar en lugar de gastar impulsivamente. Elegir la calma en lugar de la reacción. Todas esas cosas aparentemente insignificantes están escribiendo tu historia. He visto personas transformar su vida no por un gran golpe de suerte, sino por cambiar una sola decisión repetida todos los días. 1 hora más de estudio, un hábito más de orden, una palabra menos de excusa. Y sin darse cuenta, lo pequeño comenzó a dominar lo grande. Al final, tu destino no es el resultado de lo que haces de vez en cuando, sino de lo que haces constantemente. Porque cuando nadie te ve, cuando no hay presión, cuando no hay aplausos, es ahí donde realmente se revela quién eres y también quién estás construyendo para ser. Hay algo que el éxito jamás podrá enseñarte y que solo el fracaso tiene la capacidad de revelar. Cuando todo sale bien, es fácil creer que eres fuerte, paciente o perseverante. Es fácil sonreír cuando los resultados acompañan tu esfuerzo. Pero cuando las puertas se cierran, cuando el proyecto no funciona, cuando las personas dejan de aplaudirte o cuando las cosas no salen como imaginabas, entonces aparece una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Quién eres cuando todo aquello que sostenía tu confianza desaparece? Muchos creen que el fracaso cambia a las personas. Yo pienso diferente. El fracaso revela a las personas. Saca a la luz aquello que ya estaba dentro de ellas. Si alguien ha construido su identidad únicamente sobre el reconocimiento, cuando deja de recibir aplausos se siente vacío. Si alguien ha construido su vida sobre principios, incluso una derrota se convierte en una oportunidad para aprender. Recuerdo haber conocido a jóvenes que estaban convencidos de que un examen definiría toda su vida. Cuando no obtenían el resultado esperado, sentían que habían perdido su valor. Entonces les hacía una pregunta muy sencilla. ¿Falló el examen o fallaste tú como persona? La mayoría se quedaba pensando porque confundimos un resultado con nuestra identidad. Y esa confusión puede destruir más sueños que el propio fracaso. Un agricultor no abandona la tierra porque una cosecha haya sido mala. Analiza qué ocurrió. Observa el clima. Revisa la calidad de la semilla. Aprende del proceso y vuelve a sembrar. Entiende que un mal resultado no significa que la tierra haya perdido su capacidad de producir. Con nosotros debería ocurrir lo mismo.
Un fracaso no significa que hayas perdido tu valor, significa que todavía hay algo que aprender antes de alcanzar el siguiente nivel. También recuerdo momentos en los que algunos proyectos en los que había puesto mucho esfuerzo no tuvieron el impacto que esperaba. Claro que sentí frustración. Nadie disfruta ver que las cosas no salen como fueron planeadas. Pero con el paso del tiempo descubrí que aquellas experiencias me obligaron a revisar mis métodos, a escuchar más, a preparar mejor mis mensajes y sobre todo a no depender de los resultados para mantener mi propósito. Si todo hubiera salido bien desde el principio, probablemente nunca habría corregido aquello que necesitaba mejorar. A veces el fracaso es un maestro mucho más honesto que el éxito. El éxito puede alimentar el ego, puede hacerte creer que ya no necesitas aprender. El fracaso hace exactamente lo contrario. Te obliga a ser humilde, te enfrenta con tus debilidades. Te preguntas si realmente estás dispuesto a crecer o si solo estabas dispuesto a ganar. Y ahí aparece una diferencia enorme. Hay personas que después de fracasar dedican toda su energía a buscar culpables. Culpan al tiempo, a la economía, a los demás o incluso a la suerte. Otras hacen algo completamente distinto. Se preguntan, ¿qué parte de esto depende de mí? Esa pregunta transforma la derrota en una escuela. Porque mientras exista algo que puedas mejorar, siempre habrá esperanza. No tengas miedo de reconocer tus errores. El orgullo intenta proteger la imagen. La humildad protege el crecimiento. Quien acepta una corrección hoy, evita una caída mayor mañana. Por eso no escondas tus equivocaciones. Obsérvalas con serenidad. Analízalas sin castigarte. Aprende de ellas sin justificarte. Hay una escena que se repite en casi todas las historias de personas que admiramos. Antes de lograr aquello por lo que hoy son reconocidas, atravesaron momentos en los que nadie creyó en ellas. Fueron rechazadas, criticadas o ignoradas. La diferencia no estuvo en que nunca fracasaron. La diferencia estuvo en que nunca permitieron que el fracaso tuviera la última palabra. Recuerda que un resultado negativo solo describe un momento, nunca define tu destino. Tu verdadera identidad no se encuentra en los días de victoria, sino en la decisión de levantarte cuando nadie puede garantizarte que el siguiente intento será diferente. Por eso, la próxima vez que fracases, no preguntes qué perdiste, pregunta qué descubriste sobre ti. Tal vez la vida no está cerrándote una puerta, tal vez está mostrándote la persona que necesitas llegar a ser antes de abrir la siguiente, porque el fracaso nunca revela el final de tu historia. Revela la fuerza con la que estás dispuesto a escribir el próximo capítulo. Hay una batalla silenciosa que muchas personas pierden todos los días sin darse cuenta. No es una batalla contra el mundo exterior, sino contra la realidad misma. Negamos lo que está frente a nosotros porque no nos gusta, porque duele o porque no encaja con lo que esperábamos. Pero mientras más tiempo pasas negando la realidad, más lejos te alejas de la posibilidad de cambiarla. Aceptar la realidad no es rendirse. Es el punto de partida de cualquier transformación real. Nadie puede mejorar lo que se niega a ver. He conocido personas que pasan años diciendo que su situación debería ser diferente. Deberían tener otro trabajo, otra oportunidad, otra vida. Pero cuando les preguntas qué están haciendo hoy con lo que sí tienen, la respuesta suele ser silencio o excusas. Y ahí está el problema. No es la situación la que los detiene, es la incapacidad de aceptarla como es. Recuerdo haber visto muchas veces cómo las personas reaccionan ante dificultades económicas. Algunos se quedan atrapados en la queja, esto no debería estar pasando, la vida es injusta, no es el momento adecuado. Otros, en cambio, hacen algo distinto. Aceptan primero la situación tal como es, sin adornarla, sin exagerarla y sin negarla. Y solo después de esa aceptación comienzan a actuar. Reducen gastos, aprenden nuevas habilidades, buscan alternativas, ajustan su estilo de vida. No porque la situación sea fácil, sino porque dejaron de pelear con lo inevitable. La aceptación no cambia la realidad de inmediato, pero sí cambia tu posición frente a ella. Y ese cambio lo transforma todo. Imagina
a una persona que está en medio del mar durante una tormenta, si niega la existencia de las olas, se hundirá más rápido. Si se resiste al movimiento del agua, gastará toda su energía en algo imposible de controlar. Pero si acepta la fuerza del mar, aprende a moverse con él, a flotar, a buscar dirección en medio del caos. La realidad no cambia porque la ignores. Cambia cuando aprendes a actuar dentro de ella. Muchas veces confundimos aceptación con conformismo. Pensamos que aceptar es resignarse, pero son cosas completamente distintas. El conformismo dice, no puedo hacer nada. La aceptación dice, esto es lo que hay y desde aquí voy a actuar. El primero te paraliza, el segundo te libera. He visto este principio repetirse en la vida de muchas personas. Aquellos que logran transformaciones profundas no son necesariamente los más inteligentes o los más fuertes, sino los más honestos consigo mismos. Son capaces de mirar su situación sin filtros, sin mentiras, sin excusas, y esa claridad les da poder para decidir. Cuando aceptas la realidad, dejas de desperdiciar energía en luchar contra lo que ya es. Y esa energía se convierte en acción útil. Es como dejar de empujar una puerta que no se abre hacia ti y empezar a buscar la que sí puede abrirse. También es importante aceptar lo interno, no solo lo externo. Aceptar tus límites actuales, tus errores, tus hábitos, tu nivel de disciplina. No para quedarte ahí, sino para partir desde un punto real. No puedes construir una vida diferente si te mientes sobre la vida que tienes ahora. Recuerdo haber observado que las personas que más crecen no son las que tienen una vida perfecta, sino las que están dispuestas a ver su vida con claridad. Incluso cuando no les gusta lo que ven, lo enfrentan. Y esa valentía es el inicio del cambio. La realidad no es tu enemiga, es tu punto de partida. Negarla solo prolonga el sufrimiento. Aceptarla te da dirección. Por eso la transformación no comienza con un gran cambio externo, sino con un pequeño momento interno de honestidad. El momento en que dejas de decir, esto no debería ser así, y comienzas a decir, esto es lo que es, ahora voy a trabajar desde aquí, porque solo cuando aceptas la realidad tal como es, dejas de vivir en resistencia y comienzas por fin a construir algo diferente sobre bases verdaderas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo se rompe dentro de nosotros. Una relación termina, un trabajo desaparece, una oportunidad se desvanece o una etapa que parecía estable simplemente deja de existir. En ese instante, la mente solo ve pérdida, solo ve vacío, solo ve lo que se fue, pero con el tiempo he aprendido que lo que llamamos pérdida muchas veces es en realidad una reorganización silenciosa de la vida para llevarnos hacia un crecimiento que todavía no entendemos. Nadie disfruta perder. Eso es evidente. Pero no todas las pérdidas llegan para destruirte. Algunas llegan para liberarte de algo que ya no te permitía avanzar. Recuerdo haber observado a muchas personas que después de perder algo importante entraron en una etapa de confusión. Sentían que todo había terminado. Sin embargo, meses o incluso años después, miraban hacia atrás y descubrían algo sorprendente. Esa misma pérdida que en su momento dolió profundamente, había sido el punto de partida de su transformación. Habían desarrollado habilidades que antes no necesitaban, habían fortalecido su carácter y habían descubierto una versión de sí mismos que la comodidad nunca les habría mostrado. Una pérdida te obliga a mirar donde antes no mirabas. Cuando todo está en orden, es fácil vivir en automático. Es fácil depender de lo conocido, aferrarse a rutinas, relaciones o situaciones que nos dan seguridad, pero cuando algo desaparece, la vida te empuja a observarte a ti mismo. Te obliga a preguntarte quién eres sin eso que perdiste. Y esa pregunta, aunque incómoda, es profundamente necesaria. He visto personas que después de perder un empleo descubrieron una vocación que nunca habrían considerado. Al principio lo vivieron como un golpe duro, una etapa de incertidumbre, pero ese vacío los obligó a explorar, a aprender, a reinventarse.
Y con el tiempo entendieron que no habían perdido su camino. Habían sido redirigidos hacia uno más alineado con su crecimiento. También he visto relaciones que terminaron dejando una gran herida emocional, pero en lugar de quedarse atrapados en el dolor, algunas personas utilizaron esa experiencia para aprender a establecer límites, a valorarse más, a entender qué tipo de vínculo realmente necesitaban en su vida. Lo que parecía una ruptura terminó siendo una educación emocional profunda. Las pérdidas tienen una forma muy particular de enseñarte lo esencial. Cuando algo se va, descubres qué era realmente importante y qué solo ocupaba espacio. Empiezas a diferenciar entre lo que te sostenía y lo que simplemente te distraía. Es como si la vida fuera quitando capas para mostrarte lo que hay debajo. Al principio duele, porque todo cambio implica resistencia, pero si tienes la paciencia de observar sin huir, empiezas a notar algo distinto. La pérdida no solo deja vacío, también deja espacio. Y ese espacio no está ahí por error, está ahí para que algo nuevo pueda crecer. He aprendido que las personas más fuertes no son aquellas que nunca han perdido nada, sino aquellas que han sabido reconstruirse después de perder. Porque reconstruirse requiere algo más profundo que la fuerza. Requiere conciencia, requiere humildad para aceptar lo que ya no está y valentía para empezar desde cero. Incluso en la naturaleza puedes ver este principio. Un árbol no puede crecer sin antes soltar hojas. No puede renovarse sin atravesar etapas en las que parece que pierde vida. Pero ese proceso es precisamente lo que le permite fortalecerse y seguir creciendo. La vida funciona de manera similar. Cada pérdida limpia el camino de algo que ya cumplió su ciclo. Y aunque en el momento no lo entiendas, con el tiempo descubres que lo que se fue no te detuvo, te preparó. Por eso cuando enfrentes una pérdida, no te apresures a interpretarla como un final definitivo. Obsérvala con más profundidad. Pregúntate qué parte de ti está siendo llamada a crecer, qué habilidad necesitas desarrollar o qué verdad estabas evitando ver, porque no todas las pérdidas son castigos. Algunas son ajustes necesarios para que puedas convertirte en alguien más consciente, más fuerte y más alineado con tu verdadero camino. Y cuando lo entiendes, dejas de ver la pérdida como un vacío y empiezas a verla como el inicio silencioso de tu próxima evolución. Hay una de las ilusiones más comunes que frenan a las personas en la vida. Creer que primero deben encontrar su propósito y luego empezar a moverse. Como si el propósito fuera un destino ya escrito que solo espera ser descubierto con total claridad antes de dar el primer paso. Pero la realidad funciona de una manera muy diferente. El propósito no aparece antes del camino, aparece dentro del camino. He conocido a muchas personas que pasan años esperando una señal perfecta. Esperan sentirse completamente seguras, tener todas las respuestas, ver el panorama completo antes de actuar. Y mientras esperan esa claridad absoluta, la vida avanza sin ellos. Lo curioso es que la claridad que buscan casi nunca llega en la quietud, llega en el movimiento. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tuve que tomar decisiones sin tener todas las respuestas. No sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, ni si estaba eligiendo el camino correcto. Pero entendí algo importante. Si me quedaba esperando certeza absoluta, nunca avanzaría. Así que di pasos pequeños, ajusté el rumbo, aprendí en el proceso y corregí sobre la marcha. Con el tiempo miré hacia atrás y me di cuenta de que el camino que parecía incierto al inicio había ido revelando una dirección mucho más clara de lo que imaginaba. Así funciona el propósito. No es una idea que aparece completa en tu mente desde el principio. Es algo que se construye con cada acción, con cada experiencia, con cada error y con cada decisión que tomas mientras avanzas. Es como encender una luz en un camino oscuro. No ilumina todo el recorrido de una vez, solo ilumina el siguiente paso. Pero ese siguiente paso es suficiente para continuar. Muchas personas cometen el error de esperar sentir pasión antes de actuar. Pero la pasión no siempre aparece primero. A veces aparece después de la acción. Primero actúas, luego descubres significado. Primero te comprometes, luego aparece la claridad
He visto personas descubrir su verdadera vocación en lugares inesperados. Algunos empezaron haciendo algo que no les apasionaba, pero en el proceso encontraron habilidades que no sabían que tenían. Otros comenzaron por necesidad, no por elección, y terminaron construyendo una vida que jamás habrían imaginado si hubieran esperado el momento perfecto. El propósito no es estático, evoluciona contigo. Lo que hoy crees que es tu camino puede cambiar cuando creces, cuando aprendes, cuando enfrentas nuevas experiencias. Y eso no significa que te hayas equivocado, significa que estás avanzando. El problema es que muchas personas confunden claridad con seguridad absoluta, pero la vida rara vez funciona así. La claridad aparece cuando estás dispuesto a moverte sin garantías completas. Es en la acción donde empiezas a entender qué te fortalece, qué te motiva y qué no encaja contigo. Imagina a alguien que quiere cruzar un bosque completamente oscuro. Si espera ver todo el camino antes de moverse, nunca empezará. Pero si da un paso, luego otro, poco a poco empieza a reconocer el terreno. Aprende dónde pisar, qué evitar, hacia dónde continuar. El camino no se revela antes de caminarlo, se revela mientras lo recorres. Así es el propósito humano. No necesitas tener todo resuelto hoy. Necesitas estar dispuesto a avanzar con honestidad, a corregir cuando sea necesario y a aprender de lo que la vida te muestra en cada etapa. Porque incluso los errores forman parte del descubrimiento. Cada acción que tomas te da información sobre ti mismo. Te muestra qué te llena, qué te desgasta, qué te acerca a tu esencia y qué te aleja de ella. Y esa acumulación de experiencias es lo que finalmente da forma a tu propósito. Por eso, dejar de avanzar por miedo a no tener claridad es como rechazar la única forma en la que la claridad puede aparecer. El propósito no se encuentra pensando, se revela viviendo. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar señales externas y comienzas a confiar en el proceso interno que se activa cada vez que decides dar un paso más. Porque al final, no es el destino el que define tu propósito. Es el camino que decides recorrer mientras lo descubres. Llega un momento en la vida en el que dejas de mirar los eventos como piezas sueltas y comienzas a verlos como parte de una misma historia. Al principio, todo parece confuso. Lo bueno, lo malo, lo inesperado, lo doloroso. Pero con el tiempo, si tienes la paciencia de observar tu propio camino, empiezas a notar algo profundo. Nada estaba realmente desconectado. Todo tenía un lugar, todo tenía un propósito. He visto personas que durante años se preguntaban por qué les ocurrían ciertas cosas. Perdían oportunidades, enfrentaban dificultades, vivían cambios que no entendían. Pero lo interesante es que cuando miraban atrás con más madurez, descubrían que cada etapa había sido necesaria para llegar a donde estaban. Lo que en su momento parecía un error, con el tiempo se convirtió en una preparación. Yo mismo he vivido momentos en los que no entendía por qué ciertas puertas se cerraban. Había planes que no avanzaban, caminos que no se concretaban y situaciones que parecían injustas. En ese momento, la mente siempre busca explicaciones rápidas, pero no siempre las encuentra. Sin embargo, años después, al mirar en perspectiva, era evidente que esas mismas pérdidas me habían llevado a lugares, personas y aprendizajes que jamás habría encontrado si todo hubiera salido como esperaba. Y ahí comienza un cambio profundo en la forma de vivir. Cuando crees que todo es casualidad, vives con incertidumbre constante. Te sientes víctima de las circunstancias, como si la vida fuera impredecible y sin dirección. Pero cuando empiezas a comprender que cada experiencia tiene un sentido, incluso cuando no lo entiendes en el momento, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no reaccionas con desesperación ante cada cambio. Comienzas a observar con más calma, con más conciencia. No significa que todo sea fácil. Significa que todo empieza a tener sentido. He conocido personas que transformaron por completo su manera de vivir simplemente cambiando su interpretación de los eventos. Antes veían los fracasos como finales, después comenzaron a verlos como ajustes. Antes veían las pérdidas como castigos, después comenzaron a verlas como redirecciones. Y ese cambio interno modificó su manera de actuar, de decidir y de avanzar.
Porque cuando entiendes que nada ocurre por casualidad, dejas de desperdiciar energía luchando contra lo que ya pasó. Empiezas a enfocar tu atención en lo que puedes construir a partir de ahora. También cambia tu relación con el dolor. El dolor deja de ser un enemigo incomprensible y se convierte en una señal de aprendizaje. No porque deje de doler, sino porque empiezas a preguntarte qué te está mostrando en lugar de simplemente rechazarlo. La vida no siempre te da explicaciones inmediatas, pero con el tiempo, si tienes la humildad de observar, las piezas comienzan a encajar. Personas que llegaron en el momento justo, decisiones que parecían equivocadas pero terminaron abriendo nuevas oportunidades, etapas difíciles que fortalecieron tu carácter de formas que no habías imaginado, nada de eso es accidental. Incluso los encuentros más simples pueden tener un impacto profundo. Una conversación breve puede cambiar tu perspectiva. Una pérdida puede cambiar tu dirección. Un error puede enseñarte más que años de comodidad. Todo depende de cómo lo interpretas. Cuando comprendes esto, dejas de vivir esperando que la vida sea perfecta y empiezas a vivir entendiendo que la vida está en proceso. Ya no exiges que todo tenga sentido de inmediato, porque sabes que el sentido se revela con el tiempo. Y esa comprensión transforma tu manera de caminar. Te vuelves más consciente, más paciente, más atento a lo que ocurre dentro y fuera de ti. Dejas de ver la vida como una serie de coincidencias y comienzas a verla como un proceso de formación constante. Porque al final, cuando entiendes que nada ocurre por casualidad, dejas de sentirte perdido en la historia y empiezas a darte cuenta de que siempre has estado exactamente donde necesitabas estar para convertirte en quien estás destinado a ser. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad lo que termina aquí no es el mensaje, es la forma antigua de mirar tu vida. Porque cuando comprendes que nada ocurre por casualidad, ya no puedes volver a ver tus experiencias de la misma manera. Quizá hoy recuerdes momentos que no entendías, pérdidas que dolieron, decisiones que cuestionaste, caminos que se cerraron sin explicación. Antes los llamabas errores, injusticias o mala suerte, pero ahora puedes empezar a ver algo diferente. Puedes empezar a ver que cada uno de esos momentos estaba construyendo algo dentro de ti que no se podía formar de otra manera. No se trata de idealizar el dolor, ni de negar lo que te costó. Se trata de entender que incluso aquello que no elegiste también te estuvo moldeando. Y cuando aceptas eso, dejas de vivir en resistencia constante contra tu propia historia. A partir de hoy, cada vez que algo no salga como esperabas, no tienes que apresurarte a encontrar una explicación perfecta. Solo necesitas una pregunta más útil. ¿Qué está intentando enseñarme esto? Porque esa pregunta te devuelve al control de ti mismo incluso cuando no puedes controlar las circunstancias. La vida no siempre será clara, pero sí puede ser significativa. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la claridad llega y se va, pero el significado permanece. Tal vez no entiendas todo lo que te ha pasado hasta ahora, pero eso no significa que no tenga sentido. Significa simplemente que todavía estás en proceso de verlo completo. Así que camina con más calma, observa con más atención y sobre todo, deja de pelear con lo que ya fue. Lo único que realmente puedes transformar es lo que decides hacer con ello ahora. Y si algo de este mensaje se queda contigo, que sea esto: nada ha sido en vano, nada ha sido casualidad y tú no estás perdido, estás siendo formado.